En Números capítulo 25. Bendito el nombre de Jesús. El capítulo 25 de Números y el versículo 1 en adelante. Y quiero que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la letra: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Maoc, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Así acudió el pueblo a Baal Peor, dice. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalo ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Bendito, puede sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. El tema que traigo en esta hora, mi amigo y mi hermano, es el pecado de la idolatría. Y si hacemos un recuento, mi amigo y mi hermano, mi hermana, recordemos que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavizados en Egipto. Mientras que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, ellos eran azotados, eran maltratados, tanto que era la desesperación de ellos, que dice ellos que clamaron a Jehová, y Jehová les contestó enviando a Moisés. Y empezó Moisés a querer sacar del pueblo de Israel. Y entonces empezó a sacar al pueblo, querer sacar al pueblo de Israel. Pero fíjense que lo que acontecía es que el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Pero Jehová, hermanos, por medio de Moisés, empezó a hacer grandes milagros en ese país, o en ese imperio. Y dice la Biblia que a través de ese tiempo empezó, hermanos, que no dejar ir al pueblo de Israel. Pero Dios se glorificó tanto, sí, que dice la Biblia que envió plagas al país de Egipto. A Egipto. Entonces envió plagas de piojos, envió plagas de rana, dice la Biblia que úlceras para los animales, hermano, y moría mucha gente. Y así encontramos, mi amigo, mi hermano, que Dios se estaba glorificando tanto en Egipto, que dice que volvía, hermano, las aguas amargas, el agua en sangre. Mientras que el pueblo de Israel, mientras que Israel estaba en un lugar y Egipto en otro lugar, dice la Biblia que el Egipto está sufriendo con las plagas, mientras que el pueblo de Israel no estaba sufriendo con las plagas. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando al pueblo de Israel, que no les afectara ninguna plaga. Sí, amén. La Biblia dice, hermanos, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice más adelante: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente la gente allá afuera va a ver la misericordia de Dios que tiene sobre tu vida. Sí, amén. Pero el pueblo de Israel no sufría, mientras que el pueblo de Egipto sí estaba sufriendo. Pero al final, hermanos, lo dejó ir el faraón, y empezaron a caminar el pueblo de Israel para la tierra prometida.
Pero de tanto que él está, que el pueblo de Israel empezó, hermanos, a caminar, llegaron a este lugar donde estamos leyendo. Y dice la Biblia que este pueblo de Israel, dice el versículo 20, el capítulo 25 y versículo 1 en adelante, dice que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Maob, o sea, otro pueblo que no era el pueblo de él mismo. O sea que estaba estrictamente prohibido que el pueblo de Israel tuviera o casarse con otras personas que no eran del mismo país, del mismo pueblo. Tenían que ser del mismo pueblo para poder ellos contraer matrimonio. Pero dice la Biblia que empezó esta gente a fornicar con las hijas de este pueblo. Pero dice que las cuales le invitaron, la gente, las mujeres de ese lugar invitaban a los hombres ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses. Sí. Entonces dice la Biblia que Dios se enojó tanto que empezó, hermanos, a que ahorcaran a todos los príncipes. O sea que, hermano, Dios no quiere que el hombre o la mujer tenga relación con el mundo, que se junte, hermano, con el mundo. Esto quiere decir, este pueblo que era fuera de Israel, Dios no quiere que el ser humano se mezcle con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo le ofrece tantas cosas, hermano, mi amigo, que Dios quiere que nos apartemos de eso. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece tantas cosas que son artificiales, pasajeras, ¿verdad? Sí. Entonces encontramos que Dios no quiere, hermanos, que el hombre y la mujer se mezcle con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, mi hermano, mi amigo, hay tantas cosas. Dice la Biblia, aquí empezó a fornicar. O sea que Dios está en contra de la fornicación, del adulterio, de todos los vicios que hay. Dios no quiere que el pueblo se mezcle. ¿Por qué? Porque quiere que usted y yo seamos apartados para nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Después de haber sido librados de la maldición de Balaán, el pueblo de Israel fue infiel con Jehová, pues se postró ante Baal de Peor. Vamos a ver, hermano, en los siguientes versículos, en el siguiente tiempo, vamos a ver el pecado que cometió Israel. Pero primeramente encontramos el pueblo de Israel fue infiel ante Dios. Sí. ¿Para qué? Para poder postrarse ante Baal. Quiere decir, ante ídolos, ante lo que estaba allá en el mundo. O sea que Dios quiere que usted y yo nos apartemos de todo esto. Sí, amén. Porque nos quiere, Él nos ama a nosotros y no quiere que usted y yo seamos, hermanos, participantes de lo que el mundo hace. Porque el mundo ofrece tantas cosas, como dije antes, pero su final es de perdición. Bendito el nombre de Jesús. Es de muerte. Dice que todo lo que está abajo del sol es vanidad. Y todo lo que es vanidad perece instantáneamente. Pero lo que Dios ofrece a nuestras vidas es vida y para vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Ahora encontramos que el pueblo de Israel está pecando. Y los textos que hemos leído, que el pueblo, estas mujeres invitaban al pueblo de Israel a los sacrificios de los dioses. Y dice más adelante, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea que Dios no quiere que adoremos a otros que son dioses. Él está en contra de la idolatría.
aunque digan que no es así, pero Dios, hermano, es celoso y quiere que solamente a Él le adoremos. Él quiere que a Él le adoremos, solamente a Él, no a ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Bendito el nombre de Jesús. Y el inclinarse a otros dioses, le están dando veneración a otros ídolos y más a Dios no. Entonces Dios se enoja con el ser humano que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que a Él le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor, aleluya. Pero el hombre no quiere ser eso, quiere ser lo contrario siempre. Vea lo tremendo que es. El enemigo ha cegado. Mire lo tremendo que es hoy en día. Dios quiere que usted y yo nos apartemos de eso. Pero como el diablo, como el enemigo ha puesto una venda en los ojos del ser humano, que quieren que adoren y hacen milagros otros dioses. No. Quiero decirles que el único que hace milagros se llama Jesús de Nazaret. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, aunque te inviten a adorar a otros dioses, no te tienes que inclinar. El único que debemos de nosotros de venerar o de adorar se llama Jesús de Nazaret. Solamente a Él serviremos, solamente a Él adoraremos, solamente a Él vamos a amar. Solo Él se merece toda la honra y toda la gloria. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el peor error que puede cometer el ser humano es que el ser humano quiera poner a otros dioses que no sea Dios. Ese es el peor error. ¿Por qué? Porque Dios lo va a castigar. Y dice la Biblia que viene un día ardiente. Y este es tremendo, mi amigo, mi hermano. Es tremendo. Viene un día ardiente, dice, como un horno. Que todo soberbio, aquellos que adoraron a la bestia, aquellos que adoraron a tantas cosas, irán a ese lugar. Pero Dios, hermano, ha preparado un lugar especial para aquellos que no han adorado a la bestia, no han adorado a los ídolos, no han adorado a otros dioses, solamente a Dios. Tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, a eso venimos nosotros a este lugar, a adorar en espíritu y en verdad a aquel que merece toda la honra y toda la gloria, aquel que un día fue clavado en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y derramó su sangre para lavarnos con su sangre preciosa. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. El pecado comenzó cuando el pueblo de Israel se dejó tentar por las prácticas inmorales de Mahón. Ahí fue cuando Dios empezó a enojarse. El pecado comenzó cuando Israel se dejó tentar. O sea, en pocas palabras, el diablo te pone las cosas en tu enfrente, en tu cara, como nosotros decimos, a la vista que tú la mires. El pecado, el diablo te pone a ti en bandeja de plata, como nosotros decimos. Te pone el pecado que es un deleite visible para que tú lo codicies. El diablo no te va a poner a ti, mi amigo, mi hermano, algo que tú no quieras. Él te va a poner a ti, enfrente de ti, algo que tú te llama la atención. Sí. Él te incita para que tú peques. Pero ¿cuándo es que Dios se enoja? Y cuando tú pecas es cuando tú cedes a la tentación. Sí. Bendito el nombre de Jesús. Así que, pero tú que me estás escuchando, quieres apartarte de eso, pídele a Dios la fortaleza y apártate de todo eso. Dice la Biblia que resistí al diablo y huirá de vosotros. Bendito el nombre de Jesús. Señor. Entonces, como dije antes, ¿cuándo es que el pueblo pecó? Cuando se dejó tentar
se desvió. O cuando se desvió, o cuando empezó a practicar lo que las mujeres le estaban diciendo. Ahí pecó. Así que cuando tú pecas, no es cuando tú estás viendo algo rápido. Pero cuando tú pecas es cuando tú empiezas a practicar lo que el diablo o lo que el enemigo te ha puesto enfrente de ti. Entonces tú empiezas a pecar. Y Dios eso no le agrada. Dios se enoja de eso cuando tú y yo empezamos a pecar deliberadamente. Bendito el nombre de Jesús. Así es. Los israelitas comenzaron a prostituirse con las moabitas. Mira, mi amigo, mi hermano, la fornicar o prostituirse, digamos, como dice la Biblia acá, es el peor pecado que hay. Dios no le gusta que tú andes tú con otra mujer, que tú andes adulterando o andes fornicando con otras mujeres o con otros hombres. Dios no le agrada eso, ese pecado delante de Dios. Mucho más cuando te empiezas a prostituir. Quiere decir, esta palabra quiere decir cuando tú tienes un hombre con otro hombre, otro, y andas con un montón de hombres o con un montón de mujeres. Sí. Esa es la palabra prostituirse. Y Dios no quiere eso que el ser humano ande haciendo. Quiere que tú te apartes de todo esto. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué hablo de esto, mi amigo, mi hermano? Es que Dios te vengo a advertir. Si tú no dejas las prácticas que tú estás llevando en este momento, si tú lo estás haciendo, hoy te vengo a decir que te apartes de esto. Es una voz de alerta que te vengo a decir. Que Dios me dice a ti, que te diga a ti, que te apartes de todo esto, porque viene un día ardiente. Sí, amén. Así En es. ese día que tú no te imaginas lo que viene después de eso. Si tú mueres, si tú te imaginas que tú mueres en estas prácticas, tú no tienes esperanza. Pero hoy que tú me estás escuchando, tienes esperanza de arrepentirte y tú puedes pedir el perdón a Dios y Dios es fiel para perdonarte. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo vive. Lo más probable es que tales mujeres fueran sacerdotisas de Baal, que se dedicaban a ejercer la prostitución para ese tiempo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezó a prostituirse y estas mujeres eran sacerdotisas que dedicaban su tiempo, el 100% eran apartadas para el sacerdote, o sea, eran sacerdotisas que veneraban a estos dioses, eran apartadas especialmente para ellos. Entonces estas mujeres incitaban a esta gente, al pueblo de Israel, para que fueran con ellas. Ahora, hermano, hoy en día hay personas que se dedican, óigame bien, mujeres o hombres, se dedican el tiempo para poder destruir a los jóvenes o a los hombres viejos o a quien sea. Ellos se dedican a eso porque saben de que quieren no verlos bien, sino que quieren verlos mal, arrastrándose en el fango o en la calle, de destruir su matrimonio, destruir su vida, destruir su familia. El diablo quiere destruir todo. Lo que Dios, hermano, ha hecho bueno, el diablo siempre quiere destruirlo. Bendito el nombre de Jesús. Yes, amén. Así que tú tienes que decidir a quién adorar. Tú tienes que decidir a quién servir. ¿Por qué? Porque viene ese día. Cuando Israel se mezclaba con los paganos, caía en idolatría. Cuando el ser humano se mezcla, oiga bien, cuando se mezcla con el mundo, cae en idolatría. ¿Por qué digo esto? Porque en cada fiesta que hay, en cada pueblo, en cada ciudad, siempre hay una fiesta ahí. Y esa fiesta siempre está dedicada a un santo
santo o algún patrono de una ciudad. Y cuando tú te vas cuando tú te vas a esa fiesta, no solamente te vas a divertir tú mismo, con tu familia, es posible, con tu novia, sino que estás también adorando, participando en la adoración a esa imagen o a ese Dios en D minúscula. Están adorando a la ciudad. Pues, ¿por qué? Porque están dedicando esa fiesta a ese patrón de la ciudad. Entonces Dios, hermano, no quiere que participes de esa fiesta. Quiere que tú que adores nada más a Él. Cuando tú participas a esta fiesta, a esa ciudad que está dedicada a ese Dios pagano, tú estás dándole la adoración a Él o a ella. Sí. Entonces Dios te dice: hijo mío, apártate de ese lugar y sirve solamente a mí. No le des la adoración a otros dioses, sino que necesito que tú me des la adoración a mí. Porque yo te hice a ti, yo te creé a ti, yo te doy la sanidad, yo te doy la liberación, yo te doy vida a ti. Porque los dioses, hermanos, que a veces el hombre adora, no tienen no caminan, dice Isaías. Dice que los ídolos no caminan, no hablan, no tienen oír, tienen orejas, pero no pueden oír. Necesitan que los anden. Dios es celoso. Sí. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Israel en sí? El pecado consistió en abandonar a Jehová para seguir a un Dios pagano. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el pecado en sí de Israel? El Israel pecó y consistió en abandonar a Jehová para seguir a otros dioses. Cuando tú pecas, cuando tú dejas al Señor, cuando tú inmediatamente dices: ya no voy a seguir en el Evangelio, ya no soy cristiano, tú entra en ti el pecado, porque ya no vas a seguir a Dios, sino que vas a seguir a otros dioses, quieras o no quieras. Aunque digas que no crees, pero estás siguiendo a otros dioses. Si no, ¿por qué? Porque estás dejando a Dios por seguir al mundo. Entonces el Dios que aunque tú no creas en las imágenes, en los dioses de hecho de yeso, pero al abandonar a Dios y quieres seguir al mundo, el mundo es tu Dios. Entonces dejas a Dios por seguir al mundo. Entonces se constituye un pecado para ti. Y el pecado ese te va a dejar aquí aguantando como dice ese lugar, ardiente como un horno. Bendito el nombre de Jesús. Los israelitas aceptaron la invitación de los moabitas para participar de los sacrificios de Baal y verdaderas orgías que hacían ahí. Orgías, gracias. Imagínense usted que el pueblo de Israel dejó a Dios, y cuando dejó a Dios, participaron en los sacrificios al dios Baal y también a las orgías que hacían ellos. Entonces ellos empezaron a pecar. Ahora los israelitas con miedo de tales sacrificios y entraban en compañerismo y adoración del dios pagano. Bendito el nombre de Jesús. Vean lo que el diablo, vean lo que el pueblo de Israel, después que el pueblo de Israel vio la mano de Dios, cuando él salió de Egipto. Y es más, dice la Biblia que cuando ellos caminaban en el desierto, en el día era una columna de nube. En la noche era una columna de fuego. O sea que no aguantaban frío ni aguantaban también calor. Y ellos acá viendo todavía ese lugar maravilloso, ese espectáculo maravilloso, ese poder maravilloso, todavía ellos así
pecaban. Bendito el nombre de Jesús. Amén, así es. Los israelitas comieron de tales sacrificios y entraban en compañerismo y adoración a otros dioses paganos. Los israelitas se postraron ante Baal. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire la gente como es, hermano. Hay gente que ha sido cristiana y todavía después de ser cristiana se han ido a otros lugares y han empezado a adorar en idolatría a otras imágenes. Y viendo que la Biblia prohíbe rotundamente esta práctica. Bendito el nombre de Jesús. El furor de Jehová se encendió contra ellos. Mire lo que Dios es tan celoso, que después que tú le adoras a Él, mire, dice, es horrendo caer en un Dios vivo. Es mejor que no me hayas conocido, dice la Biblia. Y después practicar tales cosas. Jehová le ordenó a Moisés que los jefes del pueblo los ahorcaran. O sea, los mataran. Miren lo que Dios hace. Ahora, en conclusión, mi amigo, mi hermano, ¿qué quiere decir esto cuando Jehová ordenó a Moisés que los jefes del pueblo ahorcaran a esta gente? Muchos murieron a causa de este pecado. Y Moisés ahorcó a esta gente porque habían adorado a otros dioses. ¿Qué quiere decir esto? El final de todo esto, si tú no te apartas de esas prácticas que Dios no le agradan, si tú no te apartas de la idolatría, de la fornicación, del adulterio, de lo que tú andas haciendo en el mundo, ese lugar te va a tocar a ti de muerte, pero no va a ser una muerte física rápidamente, sino que va a ser una muerte eternamente, que vas a sufrir eternamente. Bendito el nombre de Jesús. Óigame, mi amigo, mi hermano, este lugar es ardiente. Esa muerte es eterna, hermano. Nunca, donde el gusano dice que nunca va a morir. Va a ser eternamente sufriendo. Entonces Dios quiere a ti. Dios quiere librarte de ese lugar que viene al mundo entero. O lo que le toca al diablo. Entonces quieres apartarte y tú quieres quitarte o quieres no pagar y ir a ese lugar, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Cada vez que nos dejamos tentar por los placeres y demás cosas que el mundo ofrece, estamos dando el primer paso hacia la idolatría. Por eso necesitamos estar en íntimo compañerismo con el Señor, o estar siempre atento, siempre estar en íntima comunión con Dios, de tal forma que nada ni nadie nos aparte de Él. Bendito el nombre de Jesús. Así es que tú tienes que decidir a dónde ir, a dónde acudir. Dios te dice a ti, ven, hijo mío, dame tu corazón. Él está abierto, con los brazos abiertos, pero quiere que solamente a Él le adores en espíritu y en verdad. Él es celoso. Por eso esta tarde te viene a advertir a ti de las consecuencias de la idolatría. Dios quiere darte lo mejor a ti. Él quiere darte una vida eterna, que de gozo y de paz ahí en el cielo. Dice que voy pues a preparar lugar donde yo esté, también ustedes van a estar. Él tiene ese lugar maravilloso. Pero hoy quiere, si tú quieres estar en ese lugar, tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Así que, mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga y que esta semana que viene sea de mucha bendición y que todo lo que tú emprendas sea de prosperidad en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén.